Esto que vamos a ver no es simplemente un viaje de miles de kilómetros, es mucho más. Es un éxodo masivo, un movimiento impulsado por la pura desesperación, sí, pero también por la esperanza. Hoy nos sumergimos en la historia de El éxodo de la esperanza. El punto de partida de este análisis nos da una clave fundamental, una idea muy potente. Esto no va solo de política o de fronteras. Se trata, en el fondo, de un grito de auxilio social. Y es a través de esta lente como vamos a intentar entenderlo todo. Para comprender la magnitud de este éxodo, claro, tenemos que rebobinar e irnos al principio, al punto exacto donde todo empezó a cambiar de verdad. Nos plantamos en octubre de 2018, en San Pedro Sula, Honduras. Es aquí, en esta ciudad, donde se forma la primera gran caravana de migrantes. Y lo que pasó aquí de verdad marcó un antes y un después en cómo se entendía la migración desde Centroamérica. Y aquí vemos algo clave, un contraste brutal. Hasta entonces, lo habitual era lo que se conoce como migración hormiga, o sea, personas o familias pequeñas que viajaban por su cuenta, de forma discreta, casi invisibles. La caravana lo cambió absolutamente todo. De repente, el viaje se hizo masivo, colectivo y, sobre todo, muy visible para el mundo entero. Era, en sí misma, toda una declaración de intenciones. Claro, esa visibilidad, que no tenía precedentes, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando para que miles y miles de personas sintieran que su única salida era unirse a un éxodo tan público y, desde luego, tan arriesgado? Es que, si lo pensamos un momento, ¿qué tiene que ocurrir en tu vida para que decidas dejarlo todo? Tu casa, tu gente, tu vida entera, para empezar a caminar miles de kilómetros hacia un futuro completamente incierto. Y la clave es que no hay una única razón, es más bien una tormenta perfecta. Los análisis identifican tres causas principales que lo explican. Por un lado, una falta de empleo que es crónica. Por otro, la violencia constante de las pandillas, de las maras, que controlan barrios enteros. Y para rematar, una corrupción sistémica que lo inunda todo y que hace imposible cualquier tipo de progreso. Y que nadie piense que hablamos de números o de estadísticas abstractas. Detrás de cada una de estas causas hay historias. Hay familias enteras que pusieron todo en una balanza y llegaron a una conclusión terrible: que el riesgo de irse era más pequeño que el riesgo de quedarse. Vale, una vez tomada esa decisión desgarradora, empezaba lo más duro, claro, el viaje. Una auténtica odisea de miles de kilómetros hacia el norte. Para que nos hagamos una idea de la escala de este viaje, de su dimensión, podemos dividirlo en tres grandes etapas. Primero, conseguir salir de Honduras. Después, cruzar Guatemala de punta a punta. Y por último, el tramo más largo y seguramente el más peligroso, el enorme territorio de México. Pero fíjate, en medio de toda esa dureza, pasó algo increíble. Algo que el análisis llama la solidaridad de los pueblos. Conforme avanzaban, muchísima gente de las comunidades locales salía a su paso para darles comida, agua, un sitio para descansar. Un gesto de humanidad brutal que desde luego contrastaba con la hostilidad del viaje. Porque que nadie se engañe, a pesar de esa solidaridad, el camino era una prueba constante. Estaba lleno de peligros. Los riesgos físicos eran enormes, desde el agotamiento a tener que enfrentarse a grupos criminales. Y a eso hay que sumarle las respuestas de los gobiernos, que intentaban frenarlos. Y, cómo no, la incertidumbre constante de no saber si llegarían a su destino. Y después de miles de kilómetros, la caravana se topaba con el último gran obstáculo. Una barrera que es mucho más que un simple muro de hormigón. En el análisis se habla de una metáfora muy potente, la pared de cristal. Esto representa la realidad que se encuentran en la frontera norte de México, una barrera que, aunque pueda parecer transparente, es casi imposible de cruzar. Una pared hecha de burocracia, de políticas migratorias y de enormes fuerzas económicas. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de toda esta historia, y es puramente económica. Resulta que el dinero que los migrantes consiguen enviar a sus familias, lo que llamamos remesas, se ha convertido hoy en el motor número uno de la economía de Honduras. O sea, es una locura. El país depende económicamente de la misma gente que se ha visto obligada a marcharse. Todo esto, lógicamente, nos obliga a levantar la vista del viaje individual y a pensar en las consecuencias a largo plazo que tiene este éxodo para todo un país. Hay una frase en el informe que es durísima, pero es que lo clava. Honduras se ha convertido en un país que exporta personas. Cuando tu principal producto de exportación es tu propia gente, tienes una crisis existencial como nación. Es así de claro. Y cerramos con esta última pregunta, sacada directamente del material que hemos analizado. Porque no hay una respuesta fácil, claro. Es una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de Honduras y que nos deja pensando en las consecuencias tan profundas de un éxodo que nació a la vez de la esperanza y de la desesperación.